En esta clase analizaremos las características histofisiológicas de la fibra muscular, su comportamiento en la contracción muscular y quizás el punto más importante, el metabolismo de la fibra en situación de contracción muscular, como podría ser la realización de un ejercicio. ¿Cuáles son las fuentes de energía? ¿Qué mecanismos se ponen en juego? ¿Qué participación tienen el glucógeno y el ácido láctico en la contracción muscular? Son algunas de las preguntas que intentaremos dilucidar. Los objetivos docentes de esta clase son, en primer lugar, repasar la organización estructural de la fibra muscular, caracterizar las proteínas musculares contráctiles y destacar su participación en la contracción muscular, estudiar el ciclo de contracción-relajación desde el punto de vista bioquímico y ver la importancia que tiene el calcio en la regulación de la contracción muscular. El músculo esquelético es el principal transductor bioquímico que convierte la energía potencial química en energía cinética, energía mecánica. Para que la contracción muscular se lleve a cabo, es necesario la presencia de energía. Concretamente, es necesaria la presencia de ATP. Ese ATP proviene fundamentalmente de los glúcidos, en primer lugar la glucogenólisis muscular, que produce la liberación de glucosa 6-fosfato, que posteriormente hará la glucólisis en condiciones de anaerobiosis durante la contracción muscular, el catabolismo proteico, que permitirá de alguna manera también el aporte de energía a través del ATP, y la beta-oxidación de los ácidos grasos, proceso íntimamente relacionado también con la degradación de los cuerpos cetónicos o cetólisis. El ATP tiene una vida media muy corta y generalmente no alcanza para abastecer las necesidades del músculo esquelético. Por eso es que es utilizado para de alguna manera facilitar el almacenamiento energético, y eso se logra a través de la formación de la fosfocreatina. Básicamente, la creatina, a través de la creatina fosfoquinasa o CPK, se transforma en fosfocreatina, que es la principal forma de almacenamiento de la energía química que tiene el organismo humano. El músculo tiene una organización muy particular. Está formado por fascículos, los cuales a su vez están formados por muchas fibras musculares. Las fibras musculares están formadas por miofibrillas y en última instancia las miofibrillas están formadas por miofilamentos que permiten el acoplamiento excitocontráctil. La organización de la fibra muscular también contempla la constitución estructural y funcional del músculo estriado, que está constituido por una membrana plasmática denominada sarcolema, por un citoplasma denominado sarcoplasma, por un retículo endoplásmico que recibe el nombre de retículo sarcoplásmico, gránulos de glucógeno que permiten el almacenamiento de la energía, lípidos, la mioglobina que almacena el oxígeno, la fosfocreatina que almacena la energía, las miofibrillas, las proteínas contráctiles, abundante cantidad de mitocondrias y los núcleos celulares. El músculo esquelético tiene estriaciones, bandas claras que reciben el nombre de bandas I o isótropas y bandas más oscuras que son las bandas A o anisótropas. En el centro de cada banda I vamos a encontrar una línea que es la línea Z. El espacio comprendido entre dos líneas Z es lo que se denomina el sarcómero, que es la unidad estructural y funcional del músculo esquelético en lo que hace a su actividad contráctil. Las bandas I están compuestas fundamentalmente por filamentos finos de actina de 80 unidades Armstrong. En el centro de la banda I vamos a encontrar los discos Z, que es donde se encuentran unidas las actinas adyacentes y se mantiene la continuidad con el sarcómero subsiguiente. Por su parte,
En las bandas A vamos a encontrar una zona denominada zona H, que es la zona donde solamente hay filamentos gruesos de miosina visible, es decir, se corresponde al sector de la banda A donde no existen filamentos finos de actina. En el centro de la banda H o zona H vamos a encontrar la línea M, que es la zona donde la miosina se encuentra unida a la miosina adyacente y en la cual se contraen los músculos internos. Es importante destacar, por otro lado, que durante la contracción muscular desaparece la banda H y se acorta la banda I. Se puede apreciar la disposición de los filamentos en el músculo estriado. Se pueden apreciar en primer lugar la alternancia entre las bandas A y las bandas I, el periodo comprendido entre dos líneas Z que definen el sarcómero y recordar que los sarcómeros se acortan con la contracción muscular, al igual que las bandas H e I que sufren el mismo proceso. Las miofibrillas, vistas con microscopía electrónica, están constituidas por dos clases de miofilamentos, los gruesos y los finos. Los filamentos gruesos, confinados a la banda A, se componen principalmente de miosina. Los filamentos delgados se ubican sobre la banda I y se extienden hasta la banda A, pero no abarcan la zona H. Poseen actina, tropomiosina y troponina. En esta diapositiva se puede apreciar la estructura y la compleja organización de la fibra muscular, su sarcolema, los túbulos T, el retículo sarcoplasmático, la conformación de las miofibrillas, las bandas isotrópicas o bandas I y las bandas más oscuras llamadas bandas anisotrópicas, el periodo comprendido entre dos líneas Z, el sarcómero, la composición de la banda A, que en su centro vamos a encontrar la banda H, y por otro lado pueden ver ustedes la disposición de los filamentos finos y gruesos que corresponden básicamente a la organización de la actina y la miosina, intercalándose entre ellas las moléculas de tropomiosina. Las proteínas constituyentes de las miofibrillas son la miosina, la actina, la tropomiosina, la troponina y la alfa-actinina, armazón estructural básico de la línea M. Los miofilamentos gruesos tienen un diámetro de 100 unidades Armstrong y una longitud de 1.5 micrómetros. Están constituidos por 400 moléculas de miosina y cada molécula de miosina es un hexámero de 6 cadenas polipeptídicas helicoidales enrolladas entre sí, 2 pesadas y 4 livianas. Las pesadas forman la cabeza y cola de la miosina y las livianas están sobre las cabezas. Por su parte, los miofilamentos finos tienen un diámetro de 70 unidades Armstrong y una longitud de 1.6 micrómetros, y están constituidos por al menos 3 proteínas, actina, que es la principal, troponina y tropomiosina. Otras proteínas que también forman parte de los filamentos finos son la nebulina y las titinas. En esta diapositiva se puede apreciar un fragmento de filamento fino donde se ve la interacción que la actina G tiene con las moléculas de troponina y de tropomiosina. La tropomiosina es una proteína fibrosa que, en forma de dímeros alargados, se sitúa sobre el surco de la hélice de actina F o cerca de este. Esta tropomiosina tiene sitios específicos de unión a la actina que a su vez permitirán su unión a la miosina. Unidas a la tropomiosina existen 3 proteínas denominadas troponinas, I, C y T.
El conjunto de estas 4 proteínas inhibe la unión de las cabezas de miosina a lactina a menos que haya calcio en el medio a concentraciones en torno a las 10 a la menos 7 molares. La troponina T se une a la tropomiosina y a la troponina I y a la troponina C. La troponina I a su vez inhibe la interacción actina F-miosina, la TPasa, y también se une a la troponina I y a la troponina C. Finalmente, la troponina C se une al calcio y es estructural y funcionalmente es análoga a la calmodulina. En esta diapositiva se puede apreciar las interacciones entre la tropomiosina y el complejo troponina formada por las troponinas I, C y T, como habíamos visto en la diapositiva anterior. Existen 2 proteínas adicionales, la titina y la nebulina, que cumplen importantes funciones en la contracción muscular. La titina, por ejemplo, actúa conectando la línea Z con la línea M en el sarcómero, de modo que contribuye a la transmisión de fuerza en la línea Z y libera tensión en la región de la banda I. Además, limita el margen de movimiento del sarcómero cuando éste se tensiona, proporcionando al músculo cierta rigidez. Durante la relajación, la titina genera tensión pasiva mediante extensión elástica cuando se distiende el sarcómero. Por su parte, la nebulina es la encargada de alinear los filamentos de actina del sarcómero. Así se produce la interacción entre los filamentos de actina y las cabezas de miosina. La contracción muscular consiste en la unión y separación cíclicas entre el fragmento S1 de la cabeza de miosina y los filamentos de actina F. Lo más importante a tener en cuenta que el modelo de filamentos deslizantes y puentes cruzados es la base de la mismísima contracción muscular. Los puentes cruzados surgen a intervalos de 14 nanómetros a lo largo de los filamentos gruesos. Por su parte, los 2 polos de los filamentos gruesos están separados por un segmento de 10 nanómetros denominado banda M. A continuación vamos a analizar el mecanismo íntimo y molecular de la contracción neuromuscular, donde se puede apreciar la fibra muscular, la terminal axonal de la neurona motora y la unión neuromuscular. El proceso se desarrolla así. La neurona motora libera acetilcolina sobre el receptor nicotínico de la placa neuromuscular. La acetilcolina aumenta la conductancia al sodio en la placa terminal, con generación de potenciales de acción y despolarización a través de las líneas Z. Esto lleva a una liberación de calcio, quedando expuestos los sitios de unión actina-miosina. Se produce la fijación de calcio a la troponina C. Esto determina un cambio conformacional que se traslada a las troponinas I y T, y finalmente en su posición de reposo, la tropomiosina bloquea los sitios de la actina en los cuales se fija la miosina e impide la formación de los puentes transversales. Luego se produce un desplazamiento de la hebra de tropomiosina en el surco helicoidal del filamento de actina y quedan expuestos así los sitios de actina. La interacción actina-miosina provoca un deslizamiento del filamento delgado hacia el centro del sarcómero, constituyendo lo que se denomina efecto de remo, que ustedes pueden apreciar en la diapositiva. La tensión desarrollada durante la contracción muscular es proporcional a la superposición de los filamentos, así como al número de puentes cruzados que se forman. En la fase de relajación muscular, el segmento S1 de la cabeza de miosina hidroliza el ATP a ADP y fósforo inorgánico que permanecen unidos. Como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, el complejo ATP-miosina se hidroliza y se forma un nuevo complejo ADP, fósforo inorgánico y miosina. Cuando la contracción muscular es estimulada,
la actina queda expuesta y la porción S1 de la cabeza de miosina se une a ella. Como pueden apreciar, el complejo ADP fósforo inorgánico y miosina recibe a la actina, formándose entonces un complejo cuaternario actina, miosina, ADP y fósforo inorgánico. La formación del complejo promueve la liberación del fósforo inorgánico, lo cual origina el impulso de activación. Fíjense ustedes, actina, miosina, ADP, fósforo inorgánico, el complejo cuaternario, pierde entonces el fósforo inorgánico y queda ahora sí como un complejo ternario, actina, miosina y ADP. Luego, otra molécula de ATP se une al segmento S1 de la cabeza de miosina, formando un complejo actina-miosina-ATP. El complejo miosina-ATP tiene poca afinidad por la actina, la cual es liberada, generándose entonces la relajación muscular. Y aquí repasamos el ciclo completo, partiendo del complejo ATP-miosina, que posteriormente se hidroliza, liberando ADP, fósforo inorgánico y miosina. Se acopla entonces la actina, formándose el complejo cuaternario, actina, miosina, ADP, fósforo inorgánico. Luego se separa el ADP con el fósforo inorgánico y queda el complejo actina-miosina. Este complejo es el que desencadena básicamente la contracción muscular. Se ha unido al ATP formándose el complejo actina-miosina-ATP y posteriormente durante la fase de relajación nuevamente la actina se vuelve a separar y entonces el ATP vuelve a ser hidrolizado para reiniciar el ciclo. Un receptor en el túbulo T, llamado el receptor de dihidropiridina, se activa por la despolarización de la membrana, activación dependiente de voltaje, para que la dihidropiridina activada se una físicamente al receptor de rianodina en el retículo sarcoplasmático, produciendo la liberación de calcio inducida por la despolarización. La activación del receptor de rianodina, que es un canal de calcio, lleva a la liberación de calcio del retículo sarcoplasmático hacia el sarcoplasma. Cuando los niveles de ATP son bajos, la capacidad del músculo para relajarse se altera. A medida que se cierra el canal de calcio, el calcio se bombea de regreso al retículo sarcoplasmático contra su gradiente de concentración mediante una bomba de calcio ATPasa del retículo sarcoplasmático y entonces la contracción muscular se detiene. Si pudiéramos establecer cuáles son las tres principales propiedades de la fibra muscular, sin duda alguna tenemos que destacar en primer lugar la fuerza, en segundo lugar la potencia y en tercer lugar la resistencia. Cuando los atletas corren a velocidades típicas de carrera de maratón, su resistencia es aproximadamente, con una dieta rica en glúcidos, de 240 minutos, con una dieta mixta 120 minutos y que una dieta rica en grasa 85 minutos. La resistencia como propiedad de la fibra muscular depende de la cantidad de glucógeno que se ha almacenado en el músculo antes del ejercicio. De más está decir que la resistencia mejora con una dieta rica en glúcidos. En esta diapositiva se puede apreciar cómo tras la realización de un ejercicio físico, una dieta rica en glúcidos facilita un aumento rápido del contenido de glucógeno muscular expresado en gramos por kilogramo de músculo. La fuerza de un músculo esquelético queda determinada principalmente por su tamaño y posee una fuerza contráctil máxima de 3 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado de la superficie transversal del músculo. La potencia de la contracción muscular es una medida de la cantidad de trabajo realizado en la unidad de tiempo. Para comenzar el estudio metabólico del músculo esquelético, debemos considerar cuáles son los tipos de fibras musculares y qué características estructurales y metabólicas tienen cada una de ellas.
Las llamadas fibras de tipo 1 son fibras de contracción lenta, con lenta velocidad de conducción. Su oxidación es lenta, su contenido de mioglobina es alto, tienen alta capacidad de metabolismo aeróbico y su utilización es fundamental para el ejercicio aeróbico prolongado. Las fibras de tipo 2A, por el contrario, son fibras de contracción intermedia. Son fibras glucolíticas oxidativas rápidas, también con contenido alto de mioglobina, con resistencia intermedia a la fatiga, con una capacidad oxidativa aumentada en el entrenamiento, entre otras características. Finalmente, las llamadas fibras de tipo 2B son fibras de contracción rápida, con rápida velocidad de conducción, son fibras glucolíticas rápidas también, con bajo contenido de mioglobina, con un metabolismo aeróbico limitado y son utilizadas para carreras de velocidad y tareas de resistencia. El metabolismo del músculo esquelético en actividad puede responder a una situación de reposo, a un esfuerzo máximo, que es un ejercicio muy intenso y breve, o a un esfuerzo submáximo, que es el ejercicio que se mantiene por periodos prolongados. En el músculo existen tres situaciones bioenergéticas a considerar. La situación de reposo muscular, donde hay un equilibrio entre la glucólisis y la beta-oxidación, el esfuerzo máximo, que implica la producción anaerobia de ATP, y el esfuerzo submáximo, que implica la producción aerobia del mismo. Para realizar un trabajo muy intenso, de corta duración, el músculo esquelético utiliza sus reservas de ATP por consumo y sus reservas de fosfocreatina y por degradación anaeróbica de su propio glucógeno. En el esfuerzo máximo, en la etapa inicial, el ATP es generado por las reservas de fosfocreatina. La fosfocreatina reacciona con el ADP en presencia de la enzima creatin-fosfoquinasa y entonces se forma la creatina y el ATP, que va a ser utilizado como fuente energética. Los fosfágenos pueden proporcionar la potencia muscular máxima durante 8 a 10 segundos, casi lo suficiente para una carrera de 100 metros. La degradación de glucógeno muscular es una importante fuente de sustrato utilizable anaeróbicamente. ¿Qué uso se hace del combustible durante el ejercicio? La glucólisis anaeróbica es importante como fuente de ATP en: primero, el periodo inicial del ejercicio. Segundo, la contracción muscular de fibras predominantemente glucolíticas de contracción rápida. Tercero, en la actividad extrema. Apenas comienza el ejercicio, la demanda de ATP aumenta. El ATP debe regenerarse, al igual que la fosfocreatina. Durante los primeros minutos del ejercicio, la conversión del glucógeno en lactato suministra una cantidad considerable del ATP requerido. ¿Qué ocurre con el metabolismo durante el ejercicio de alta intensidad? Como ustedes saben, la principal fuente de energía para la contracción muscular en el músculo esquelético y en el corazón lo brindan la oxidación de ácidos grasos a través del mecanismo conocido como de beta-oxidación. El aumento de la beta-oxidación moviliza mayores concentraciones de acetil-CoA que ingresan al ciclo de Krebs, que generan coenzimas reducidas, cuya reoxidación en la cadena respiratoria terminará generando mayores concentraciones de ATP. Este ATP generalmente es insuficiente para las necesidades del músculo esquelético, por lo tanto, secundariamente, a través de la activación de la fosfofructoquinasa 1 inducida por el AMP, se activará la glucólisis y de esa manera tendremos mayores concentraciones de fructosa 1,6-difosfato que, actuando sobre la piruvatoquinasa, van a producir mayores concentraciones de ATP en forma adicional. El producto final de esta glucólisis
en ejercicio de alta intensidad será un producto anaerobio, que es el lactato. Y el lactato formado tiene tres destinos: el músculo esquelético en reposo, el corazón y completar en el hígado el ciclo de Cori. Por otro lado, el aumento de la concentración de AMP activa la AMP quinasa, que también activa la fosfofructoquinasa 2, que induce la formación de fructosa 2,6-difosfato dentro de la fibra muscular, y esto promueve la glucólisis, también aumentando el aporte de energía para la misma contracción muscular. En estado de pobreza energética, aumentan las concentraciones intracelulares de adenosín monofosfato, el AMP. Este aumento en la concentración de AMP activa a la enzima AMP quinasa, que tiene dos acciones fundamentales a nivel del músculo esquelético. Por un lado, estimula la actividad de la malonil-CoA decarboxilasa y por el otro lado inhibe a la acetil-CoA carboxilasa 2, de tal manera que ya sea disminuyendo la síntesis como promulgando su degradación, disminuyen las concentraciones intracelulares de malonil-CoA. Esto lleva a una activación de la carnitina aciltransferasa 1, que era la enzima que, recordarán ustedes, translocaba ácidos grasos dentro de la mitocondria para favorecer su posterior oxidación. Es decir, como consecuencia del aumento de la concentración intracelular de AMP, aumenta el proceso de beta-oxidación, aumenta la degradación de los ácidos grasos y aumenta, por supuesto, la producción de acetil-CoA y fundamentalmente de energía. Luego ocurre la regeneración del ATP. Dos moléculas de ADP reaccionan para dar ATP y AMP. Las reservas de fosfocreatina y ATP en el músculo esquelético son limitadas y solo pueden proveer energía durante un periodo de tiempo muy breve. En el esfuerzo submáximo, cuando el ejercicio es de menor intensidad, el aporte de oxígeno puede ser suficiente para generar por fosforilación oxidativa el ATP requerido. ¿Cómo se da la producción y uso de la energía muscular durante un entrenamiento? El triglicérido es la mayor reserva energética del cuerpo y es el combustible predominante en el ejercicio aeróbico prolongado. Durante el ejercicio, el glucógeno se usa para piques de velocidad, pero no para cubrir los requerimientos energéticos prolongados. El estiramiento ayuda a estimular el flujo sanguíneo en los músculos, lo que intensifica el metabolismo muscular y permite un mejor suministro de oxígeno. El estiramiento por sí mismo no estimula la liberación de adrenalina ni tampoco activa la glucólisis en el hígado o en el músculo. Producción y uso de energía muscular durante un entrenamiento. El corazón usa ácidos grasos principalmente, 60-80% de las necesidades energéticas para sus requerimientos de energía, pero también puede usar lactato y glucosa. Solo el 2% de su requerimiento de energía se deriva de la glucólisis. Recordar que los músculos no sintetizan ácidos grasos. La síntesis de creatinina comienza en el riñón a partir del aminoácido arginina. La concentración de creatinina en sangre, creatininemia, es el reflejo del filtrado glomerular. Los valores normales de creatininemia oscilan entre 0,5 a 1,4 miligramos por decilitro. La creatinina no es modificada por la dieta, pero sí es modificada por la masa muscular y también por el filtrado glomerular, como ya lo habíamos dicho. El clearance de creatinina se calcula en función de la edad del paciente, para lo cual a 140 le restamos la edad, multiplicamos por el peso y por un factor de corrección 0,85 si es mujer y se divide la creatininemia en plasma por 72. Esta fórmula es la fórmula de Crockford-Gault y se utiliza habitualmente para calcular el filtrado glomerular
en función de la edad de los pacientes. Piensen ustedes que la mayor parte de las drogas, los medicamentos que los pacientes reciben, habitualmente debe bajarse la dosis en función del filtrado glomerular, que muchas veces tiene que ver con la edad y otras veces tiene que ver con patología intrínseca renal. El metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada es muy activo a nivel de la fibra muscular. Estos aminoácidos de cadena ramificada como valina, leucina, isoleucina se transaminan generando L-glutamato y el L-glutamato tiene varios destinos. Uno de ellos es desaminarse oxidativamente a través de la glutamato deshidrogenasa formando el alfa-cetoglutarato y la liberación de amonio. Otro camino es utilizar ese amonio para la formación de glutamina a través de la glutamina sintetasa y la glutamina llevará ese grupo amino al hígado para la formación de la urea o bien al riñón para que pueda ser eliminado a través de la orina como cloruro de amonio. Por otro lado, también el L-glutamato puede transaminarse y generar, por ejemplo, aspartato, y el aspartato va a seguir el ciclo de las purinas para la liberación de amonio. Finalmente, el L-glutamato puede transaminarse, por ejemplo, con el piruvato. La reacción es catalizada por la LAT con la formación del aminoácido L-alanina que pasa a la sangre, llega al hígado, hace gluconeogénesis en lo que se conoce como el ciclo de la alanina. Desde ya, muchas gracias por la atención dispensada.